haya ocurrido en el país. Hace 10 años exactamente, la Ciudad de México se despertó al horror de la muerte y destrucción causadas por un terrible sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. En Tijuana, una bandera a media asta, un minuto de silencio por las víctimas del peor desastre natural de México y un acto con muy poca asistencia, al cumplirse 10 años del fatídico terremoto que azotó a la capital mexicana aquel 19 de septiembre del 85. Es un día de luto nacional y queremos rendir un homenaje, una guardia de honor a esas víctimas del terremoto. La fecha despierta muchas emociones, principalmente entre los sobrevivientes. Es mucha tristeza, tristeza por mucha gente porque hubo muchos compañeros que fallecieron en el trabajo. Luis Zamora trabajaba en aquellos días como camarógrafo. Cuando iban a remover más los escombros es cuando se veían cuerpos y es cuando mucha gente gritaba, hay un cuerpo, entonces cuando ya se veía que iban sin cabeza, sin un brazo. Muchos se preguntan si este país aprendió la lección. La lección sí se ha aprendido, nos costó vidas, nos costó mucho sufrimiento a muchas familias mexicanas. No hemos aprendido la lección, quizás los niños sí porque están los instruyen, pero las madres de familia, gente mayor no creo que haya aprendido mucho de eso. Todavía le queda mucho por hacer a la autoridad. Han sido 10 años de reclamos de los afectados, que no se atendieron sus demandas desde un principio, que mostró desgraciadamente también problemas de corrupción. Desde hace una década, en México se instituyó el 19 de septiembre como el Día del Rescatista. Ante la falta de recursos de las autoridades, los voluntarios se han organizado. Tenemos hasta problemas con nuestras esposas. Decimos, le tenemos que quitar tantito al gasto para ponerle gasolina a las unidades. La sociedad se organiza para asistirse a sí misma, pero esto no significa la sustitución, ni debe de significar la sustitución y relevo de responsabilidades de la propia autoridad. En este acto, los grupos de rescate lanzaron también una convocatoria para iniciar una colecta de apoyo a los damnificados de los estados de Sonora y Sinaloa, víctimas del huracán Ismael, y a los afectados por el terremoto de hace unos días en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero 33. Los donativos para esta colecta se recibirán en la dirección Avenida Río Colorado 10.092-1, esquina Avenida Río Tijuana, en la colonia Revolución Tijuana, Baja California, código postal 22.420, o bien en el apartado postal número 1133, Tijuana, Baja California, código postal 22.000. También puede llamar a los teléfonos 81 81 25 y 86 17 85, el área por supuesto es 66. Y precisamente hoy que se recuerda el terrible sismo de la Ciudad de México, otro movimiento telúrico sacudió el sureste mexicano. Comunicado en el que dirigió un mensaje a la nación con motivo del 10º aniversario del terremoto de la Ciudad de México. Recordó la pesadilla vivida durante los meses posteriores, el dolor de quienes perdieron familiares, vecinos, amigos. Habló sobre los trabajos de reconstrucción, los cuales consideró ágiles tomando en cuenta la magnitud de la destrucción. Dijo que las pruebas de solidaridad, generosidad y entrega de aquellos días representan un ejemplo de lo que los mexicanos podemos hacer unidos frente a la adversidad. Es de todo sabido que Baja California se ubica en una zona altamente sísmica. En su subsuelo se encuentran cientos de fallas geológicas. Ante esta situación y para recordar la tragedia que enlutó a México hace 10 años, hoy se llevaron a cabo varios simulacros de sismo en la entidad. En Mexicali, elementos de bomberos y protección civil organizaron simulacros en escuelas y edificios públicos. Las alarmas sonaron a las 9:45 de la mañana y alrededor de 1.200 hombres, mujeres y niños se unieron a un plan de evacuación de zonas consideradas de alto riesgo para encontrar lugares seguros previamente establecidos. A esta acción se unieron estaciones de radio de la capital del estado. Minutos después se reanudaron con normalidad las labores en los edificios evacuados. Aquí en Tijuana se recordó el sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México con la realización de simulacros en escuelas y oficinas de gobierno para prevenir los efectos de un movimiento telúrico. Héctor Cadena, de la Unidad de Protección Civil, informó que participaron en los simulacros 139 escuelas de la ciudad. El espíritu de solidaridad que se dejó sentir después de la tragedia ha servido para que México tenga una nueva cultura de colaboración y de prevención sobre todo. Sin embargo, las autoridades reconocen que queda mucho por hacer para actuar no solo en caso de sismo, sino de cualquier otro fenómeno natural o accidente provocado por el crecimiento urbano. También en Ensenada se realizaron simulacros sobre la forma en que se debe actuar en caso de algún sismo.
De hace 10 años, allá en la capital de la República, tomaron las cosas positivas de esa amarga experiencia para superarse como personas en todo lo que se hace en la vida diaria. Este es un claro ejemplo. Muy contento, ¿no? Francisco Bucio venció a la muerte. A una década de distancia, ejemplo claro de casta y coraje por vivir. Es uno de los cirujanos plásticos de mayor reconocimiento en la entidad. Hombre hoy que no solo sobrevivió a la catástrofe del terremoto de la Ciudad de México, sino que lleva, todo él, esencia de vida. Yo creo que he aprendido precisamente a aportar un poquito con el ejemplo, ¿verdad? O sea, en el sentido, si es un ejemplo muy humilde, pero yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo en el sentido de no dejarte derrotar, ¿verdad? De no pensar que hay cosas imposibles, ¿verdad? De no pensar en el pasado, de no estar lamentándote porque en lugar de decir, híjole, ¿por qué se murió tanta gente de ese terremoto? Mejor pensar cómo hacer para evitar que la gente vuelva a tener una tragedia tanto allá como acá, ¿no? ¿Verdad? Tener una tragedia en evitarlo. Ya es que ahora sí funcionó bien lo de la alarma, ¿no? Digo, eso es una cosa, ¿no? Pero a lo mejor pueden hacer más, si cambian el tipo de edificios que hacen en la Ciudad de México o aquí, los códigos, ¿verdad? La certificación de los lugares que se construyen y todo eso, ¿no? Además que pensar en lamentarte, ver a futuro, ¿no? Todo era obscuridad. Sobre él y su compañero Ángel, toneladas de escombros producto del terrible sismo que destruyó, hace 10 años, el edificio del Hospital General. 4 días bajo la mole de concreto. El 23 de septiembre su padre y hermano lo rescataron con vida, pero severamente lesionado. Y prácticamente la mano estaba destrozada. Digo, había perdido 4 dedos y solamente quedaba el pulgar. Entonces, era un reto que nadie había hecho además. Digo, no hay ningún cirujano en el mundo que haga, que le hayan hecho eso y que vuelva a operar, ¿verdad? La mayoría yo conozco gente que han hecho algún tipo de cosas y generalmente se retiran, ¿no? Lo cual no debería de ser. Harry Bunke, padre de la microcirugía, reconstruyó su mano en un hospital de San Francisco en los Estados Unidos. Hubo de trasplantarle 2 dedos de los pies, después terapia. Regresó a terminar su especialidad en cirugía plástica, que concluyó en 1989. Al terminar la especialidad en México en el 89, o sea, a principios del 89, todavía me fui 6 meses a San Francisco y lo que estábamos hablando, hice microcirugía. Francisco Bucio, el tercero de 7 hermanos, hijo de una modesta familia mexicana, contrajo matrimonio hace 6 años y hace 5 meses se convirtió en padre del rubio Sebastián. En la Ciudad de México, comentó una ocasión su tía, le dicen el médico de los deditos, cirujano que pone talento y sapiencia en cada uno de sus pacientes. Realmente la mano no es más que un instrumento, porque los conocimientos los tienes en el cerebro, ¿verdad? Y la mano no es más que una pinza extra que tú tienes. Miembro de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Tijuana, Francisco Bucio, ejemplo de casta y coraje, dejados por el terremoto que cimbró a un pueblo, un médico que no se derrota. La técnica de operar, pues yo la he tenido que adaptar yo mismo, porque no hay un libro donde digas, con los dedos de los pies se hace así o asado. Entonces es algo que yo he tenido que inventar, por decirlo así, para mí mismo, ¿no? La vida asegura, hay que disfrutarla y no vivir del pasado. Es Francisco Bucio, un médico mexicano y cirujano plástico reconocido por su trabajo. Notivista, camarógrafo Martín Espinosa, reportera Mari Carmen Flores.